La familia del novio humilló al padre de la novia, pero enmudeció cuando 10 autos de gran lujo llegaron. Hay cosas que uno presencia y no olvida jamás. Esas escenas que quedan grabadas en la memoria como una fotografía. Y esta historia que les voy a contar hoy es exactamente una de esas. Porque cuando la champaña fue levantada y el dedo señaló, nadie en esa fiesta podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. El micrófono aún estaba encendido cuando doña Mercedes se levantó de la silla. El salón de eventos de lujo en Polanco entero hizo una pausa. Era ese tipo de mujer que, cuando se mueve, la gente lo nota, alta, con un vestido bordado a mano que costaba más de 3 meses de renta de mucha gente, cabello rubio recogido con perfección, aretes que destellaban a cada paso. Caminó hasta el centro de la pista con la copa de champaña en la mano y una sonrisa en el rostro que era demasiado bonita para ser verdad. «Quiero hacer un brindis», dijo al micrófono, y entonces el salón aplaudió. Claro que aplaudió. Era la madre del novio, la anfitriona de la fiesta más cara que esa Ciudad de México había visto en años, en una noche en que todo brillaba, desde los arreglos de orquídeas blancas hasta los candelabros de cristal que colgaban allá arriba como estrellas artificiales. Pero el brindis que hizo no fue de amor. Levantó la copa en dirección a Arturo, el padre de la novia, que estaba sentado callado en su mesa, y con una sonrisa lenta, calculada, dijo: «A nuestro ilustre invitado, que vino de tan lejos, con un traje tan histórico, y con un perfume que ni el carísimo ramo de flores de esta sala logró ocultar». La pausa que dejó fue quirúrgica, y lo que vino después fue peor que cualquier palabra. Risas. Risas de gente bien vestida, con champaña en la mano, que no pagó nada para entrar allí y creyó que podía reírse de alguien que tampoco pidió nada a nadie. Valentina Villarreal, la novia, estaba de espaldas cuando comenzó. Cuando se giró y entendió lo que estaba pasando, sus ojos fueron directo hacia su padre, y lo que vio en él fue la cosa más difícil de soportar. No estaba enojado, estaba avergonzado. La vergüenza silenciosa de quien está acostumbrado a tragar, de quien sabe que gritar no sirve, de quien pasó la vida entera siendo el hombre que cuida, que resuelve, que está ahí, pero que nunca será el hombre que este mundo considera elegante. Ella fue hacia él, con el vestido de novia arrastrando sobre el piso de mármol. Se aferró a su brazo, el rostro mojado sin poder hablar. Arturo se quedó mirándola unos 3 segundos. Luego miró al salón. Luego miró sus manos. Anchas, oscurecidas en las articulaciones, con las marcas que 30 años de trabajo dejan en una piel que nunca tuvo protección de guantes. Manos que ninguna crema del mundo borraría. Sacó el celular del bolsillo. Marcó un número. Llevó el aparato al oído con esa calma que asusta más que cualquier grito. Habló bajo, un par de frases y colgó. Nadie alrededor logró oír lo que dijo, y simplemente guardó el teléfono, tomó el tenedor y siguió comiendo. El mesero que estaba parado cerca de la mesa después contaría que nunca vio algo así. Un hombre siendo humillado de esa manera frente a cientos de personas y continuando a comer como si el mundo no existiera alrededor. No fue indiferencia, era otra cosa. Era una calma que viene de adentro, de un lugar al que nadie accede en un día de fiesta. Necesité detenerme aquí cuando leí esto por primera vez, porque esa calma la conozco. Ya la vi en un hombre mayor a quien admiré mucho. Es la calma de quien ya ha sufrido tanto que el sufrimiento ya no tiene el mismo peso. Es la calma de quien sabe quién es, independientemente de cualquier público. Doña Mercedes, de vuelta en su mesa, aún sonreía. Recibió cumplidos, pequeñas risitas cómplices, gestos de aprobación. Ella tenía 70 años vividos con la convicción de que el mundo se dividía entre los que importaban y los que servían de paisaje, y ese mecánico de barrio con un traje de 10 años no encajaba en la primera categoría. Rafael, el novio, estaba al otro lado del salón cuando ocurrió el brindis. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho su madre, sintió el estómago revolverse. Él
Era un hombre correcto, de palabras medidas, que creció aprendiendo a no contradecir a doña Mercedes, porque contradecir a doña Mercedes tenía un costo demasiado alto. Pero esa noche, mirando al suegro callado y a Valentina Villarreal con los ojos rojos, algo en él se trabó. Fue hasta el padre de ella. Don Arturo, lamento mucho lo que pasó. El viejo levantó la vista del plato. No tienes que disculparte por lo que no hiciste. Pero es mi madre. Tu madre es tu madre. Tú eres tú. Yo conozco la diferencia. Rafael se quedó allí, sin saber qué decir. Y entonces el maestro de ceremonias se acercó, discreto, pidiendo una palabra. Los dos se alejaron unos metros. Y fue ahí que la noche comenzó a cambiar. El maestro de ceremonias era un hombre de unos 50 años, Javier, que trabajaba con fiestas desde hacía más de 2 décadas y había visto de todo. Pero lo que tenía que contarle al novio en ese momento nunca lo había visto. Los recibos de la boda, todos ellos, desde la renta del salón hasta el ramo de orquídeas blancas, desde el buffet hasta las sillas con lazos de raso, todo estaba pagado a nombre de Arturo Villarreal Méndez, no a nombre de la familia del novio, a nombre del mecánico. Rafael miró el papel una vez, después 2. Esto no puede estar bien. Yo mismo lo verifiqué 3 veces, dijo Javier. Cuando su madre me buscó para organizar la fiesta, me dijo que los pagos los haría ella. Empezaron a llegar, y yo fui confirmando, solo que venían de una cuenta diferente. Cuando fui a verificar era el nombre de él. Pensé que estaba compartiendo con ella. Solo entendí hoy que él pagó todo. La señora no pagó ni un solo centavo. Rafael se apoyó en la pared. Vendió el taller mecánico, completó Javier en voz baja, como si fuera algo que pesara decir en voz alta. Lo descubrí porque el banco necesitó confirmar el origen de los fondos. La transferencia más alta llegó justo después de la venta del inmueble. El taller. Ese lugar que Valentina Villarreal describía con una sonrisa diferente, como quien habla de su casa. El taller que Arturo había abierto con sus propias manos cuando tenía poco más de 30 años, que olía a aceite y a café y a esfuerzo, donde pasó 3 décadas de su vida. El taller que era el único bien que tenía y que nunca, en ningún momento, había mencionado haber vendido. Rafael se quedó en silencio por un tiempo que parecía no tener fin. Luego guardó los papeles en el bolsillo del saco y regresó al salón. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuamos. Afuera, en la entrada del salón, un movimiento diferente llamó la atención de los valet parkings primero. Un auto, luego otro más. 10 autos de gran lujo estacionaron en fila frente al salón, motores bien calibrados, faros encendidos cortando la noche, una alineación tan organizada que parecía ensayada. Negros, impecables, con vidrios oscuros que no dejaban ver nada adentro. Alguien fue a avisar al maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias fue a avisar a doña Mercedes. Y entonces todo el salón fue notando, de mesa en mesa, como se va un cuchicheo que no puede contenerse. Los conductores bajaron de los autos. Hombres de diferentes edades, todos bien vestidos, sacos oscuros, postura recta. No entraron. Se quedaron afuera, parados en silencio, esperando. Doña Mercedes mandó al maestro de ceremonias hasta ellos. Diles que están en el lugar equivocado. Javier fue. Volvió un minuto después con la respuesta. Dijeron que solo se van cuando él lo ordene. ¿Cuándo quién lo ordene? Javier señaló discretamente hacia la mesa donde Arturo había vuelto a comer. El salón enmudeció por primera vez esa noche. Doña Mercedes se levantó lentamente. Estaba desconcertada, pero no iba a dejarlo notar. Sonrió a los invitados más cercanos, como si fuera una sorpresa que ella misma había organizado, y fue a la ventana a comprobarlo. Uno de los conductores llevaba un saco con un emblema en el bolsillo. Pequeño, discreto, pero ella conocía ese símbolo. Y entonces el suelo tembló bajo sus pies. Ese emblema pertenecía a un consorcio automotriz Elite,
al que ella estaba tratando de llegar desde hacía 8 meses. Una empresa que necesitaba desesperadamente, porque la situación financiera de la familia era mucho peor de lo que ella había dejado saber a nadie. La fiesta suntuosa, los invitados importantes, los detalles caros, todo había sido calculado para impresionar, para parecer que la familia del novio era exactamente lo que ella quería que parecieran ser, sólidos, prósperos, por encima de cualquier problema. Y los dueños de esa empresa, a quienes ella había intentado contactar de decenas de formas sin conseguir siquiera una reunión, estaban afuera, esperando a un mecánico viudo de barrio al que ella acababa de humillar delante de todos. Cambió de expresión en un segundo. Mandó servir champaña afuera. Los conductores rechazaron educadamente. Mandó a otro mesero con una bandeja diferente. Rechazaron de nuevo. Se quedaron esperando. Valentina Villarreal encontró a su padre en el jardín lateral del salón de eventos de lujo en Polanco, un lugar pequeño con 2 bancos de piedra y una fuente que nadie usaba. Ella había salido sin que nadie la viera, sosteniendo el ramo con las 2 manos, como si necesitara algo a qué aferrarse. «Papá». Él estaba sentado con el celular guardado mirando la fuente. «¿Quiénes son esos hombres, papá?» Él se quedó callado un momento. Luego dijo, «Son mis muchachos». Y lo que vino después, Valentina lo escuchó a pedazos, porque lloró tanto que a veces las palabras llegaban entremezcladas. Arturo Villarreal empezó a trabajar en el taller mecánico cuando tenía 32 años. Empezó solo, con una renta que apenas podía pagar, en una calle de barrio que no era de nadie importante. Pero con los años los muchachos fueron apareciendo, a veces mandados por alguna vecina que ya no sabía qué hacer con su hijo. A veces llegaban solos, en chanclas, preguntando si necesitaba ayuda para barrer. Nunca mandó a ninguno de vuelta. Les enseñó lo que sabía, no solo mecánica. Les enseñaba a llegar a tiempo, a mirar a los ojos de quien te habla, a no meterse en el bolsillo lo que no es tuyo, a terminar lo que empiezas. Sacó dinero de su propia comida cuando tuvo que pagar el transporte de alguno que vivía lejos. No se lo contó a nadie. Eran 10. 10 muchachos que pasaron por el taller en épocas diferentes, a los que acogió sin pedir nada a cambio, y que fueron creciendo, algunos quedándose años, otros yéndose más temprano, pero todos llevándose lo mismo. Un oficio aprendido correctamente y la memoria de un hombre que creyó en ellos cuando nadie más lo hacía. Juntos, sin que él supiera exactamente cómo habían llegado tan lejos, habían fundado una empresa. Empezaron con un garaje, crecieron despacio, y hoy eran referencia en el ramo de restauración y mecánica de precisión en toda una región. Hombres de negocios, hombres que tenían nombre, dirección, contrato, y que nunca olvidaron de dónde vinieron. Cuando te humillaron ahí dentro, ¿les llamaste? Llamé a Miguel, que fue el primero que llegó al taller. Le pedí que viniera a buscarme. Quería irme sin arruinar tu fiesta. Miguel había llamado a los otros 9, y todos los 10 dejaron lo que estaban haciendo para estar allí. Les juro que cuando llegué a esta parte tuve que dejar de leer, porque hay un tipo de amor que ya no se ve mucho. Un amor que no está en una publicación, que no pide reconocimiento, que solo aparece cuando alguien lo necesita. Y es exactamente por eso que duele tanto cuando perdemos eso de vista. Valentina se quedó mirando a su padre y solo pudo decir una cosa: «Tengo algo por lo que pedirte perdón». Él giró el rostro hacia ella. «Cuando tenía 15 años y fuiste a buscarme a la escuela con el uniforme manchado de aceite». No pudo terminar la frase. Respiró hondo. «Te pedí que esperaras lejos de la puerta porque me daba vergüenza. Te quedaste al otro lado de la calle, esperándome bajo la lluvia, y yo fingí que no te miraba». Arturo no dijo nada por un tiempo. «Lo sé», dijo al fin, «y nunca me lo reclamaste. No iba a reclamarte. Tenías 15 años. Solo tenía miedo de ser eso que siempre fui, el padre que avergüenza». Ella puso su mano sobre la de él. Sobre esas manos que el salón de eventos de lujo en Polanco había ridiculizado 1 hora antes. «Nunca me avergonzaste, papá. Yo fui quien se avergonzó de sí misma».
Del lado de adentro del salón de eventos de lujo en Polanco, el ambiente había cambiado de tal manera que nadie lograba controlarlo bien. La gente hablaba en voz baja, miraba hacia la puerta, trataba de entender lo que pasaba afuera. Doña Mercedes había intentado 2 veces más acercarse a los conductores, y ambas veces fue recibida con una frialdad educada y absoluta, el tipo de educación que duele más que la grosería. En una esquina presionó al maestro de ceremonias. ¿Esos hombres tienen alguna relación con el padre de ella? Sí, respondió Javier, y esta vez no dijo nada más. Entonces intentó una maniobra que reveló exactamente quién era cuando se sentía acorralada. Llamó a uno de los conductores aparte, abrió su bolso y colocó un par de aretes de diamante en la palma de su mano. Solo necesito media hora con quien toma las decisiones en su consorcio automotriz Elite, nada más. El hombre miró los aretes, la miró a ella, devolvió los aretes con cuidado al bolso y dijo: «En el consorcio automotriz Elite donde yo trabajo, los negocios se cierran con carácter, señora, y el carácter usted lo demostró hoy más que suficiente». Giró sobre sus talones y volvió a su lugar. Doña Mercedes se quedó quieta, el bolso abierto en la mano, la sonrisa congelada en el rostro. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuamos. Fue entonces cuando Javier tomó una decisión que también había estado postergando. Se acercó a Santiago Montes, que estaba en una mesa de la esquina con una copa intacta al frente, y colocó los comprobantes sobre la mesa. Necesitas saber una cosa más, no solo quién pagó. Necesitas saber lo que tu madre les contó a los invitados antes de que empezara la fiesta. 2 horas antes del inicio de la ceremonia, doña Mercedes había circulado entre los grupos de invitados con una historia, que el padre de la novia era un conocido lejano de la familia, sin recursos, que había pedido que lo incluyeran en la fiesta, que la familia estaba haciendo una obra de caridad al traerlo, que Santiago había insistido por bondad. Santiago leyó los comprobantes, los releyó, se quedó con el papel en la mano y la mandíbula apretada. Ella no pagó nada. No, señor. Y él pagó todo. Sí, señor. Santiago dobló los papeles, los guardó en el bolsillo, se levantó y fue directo al micrófono. El salón de eventos de lujo en Polanco tardó unos 30 segundos en darse cuenta de que él estaba allí. Cuando el murmullo fue bajando, empezó a hablar. Quiero agradecer a alguien que debí agradecer al principio de esta noche. Silencio. El hombre que está sentado en esa mesa del fondo, con el traje oscuro y la corbata negra, es don Arturo. Es mecánico. Crió a mi esposa solo durante más de 20 años, después de perder a su compañera de vida. Y hoy descubrí algo que él no le contó a nadie, ni siquiera a su propia hija. Valentina Villarreal había regresado al salón de eventos de lujo en Polanco en ese momento. Estaba parada en la entrada, el ramo en la mano, el rostro aún marcado por las lágrimas. Al oír el nombre de su padre, se quedó inmóvil. Cada centavo de esta fiesta fue pagado por él. El salón de eventos de lujo en Polanco, el banquete, las flores, la música, todo. Vendió el bien más preciado que tenía, el lugar donde trabajó toda su vida, para darle a su hija la fiesta que siempre soñó, sin decir una palabra, sin pedir reconocimiento, sin esperar que nadie lo supiera. El salón de eventos de lujo en Polanco estaba en silencio total. Y mi madre, continuó Santiago con la voz firme pero que apenas podía controlar, usó esta fiesta que él pagó para humillarlo frente a todos ustedes. Y antes, en los últimos días, usó el nombre de él con ustedes para decir que era un agregado que vino a pedir comida. Doña Mercedes estaba de pie. El color había desaparecido de su rostro. No voy a pedir disculpas en su nombre, solo ella puede hacerlo. Pero necesitaba que supieran con quién están en la misma sala esta noche, y no es con ella. Él dejó el micrófono. Lo que vino después no fue un aplauso inmediato. Fue ese silencio pesado que antecede cuando una verdad cae en un lugar donde todos fingen que no saben. Doña Mercedes intentó levantarse de la mesa.
Intentó salir, y fue en ese momento que Valentina Villarreal la encontró en la puerta. No tenía enojo en el rostro, tenía algo diferente, una serenidad que no combinaba con lo que había sufrido esa noche. Se detuvo frente a su suegra y dijo, en voz baja, «Señora, no tiene que irse así. Sal de mi camino. Señora, puede salir por la puerta o puede quedarse. Pero nadie aquí va a hacerle lo que usted le hizo a mi papá, porque no es así como nos criaron». Doña Mercedes se quedó quieta sin respuesta. Fue entonces cuando Arturo apareció detrás de su hija, caminó despacio, las manos en los bolsillos, y se detuvo al lado de Valentina. Miró a doña Mercedes un momento, luego giró el rostro hacia la puerta y llamó, «Miguel». Uno de los conductores entró. Un hombre de unos 40 años, el cabello cortado al ras, la postura de quien aprendió a caminar derecho. «Háblale sobre la reunión que quiere». Miguel miró a doña Mercedes. Lunes 8 de la mañana. Ella no creyó lo que estaba oyendo. «¿Tú me estás dando una reunión?» Arturo la miró directamente por primera vez en toda la noche. Nadie aprende a ser persona siendo destruido. Aprende recibiendo una oportunidad que aún no merece. Yo aprendí eso al principio de mi vida. Se lo enseñé a mis muchachos. Se lo estoy enseñando ahora. Volvió a su mesa. Uno por uno, los 10 hombres entraron al salón. Y lo que sucedió en los siguientes 20 minutos fue algo que los invitados de esa fiesta aún contarían años después. Cada uno de ellos a su turno fue al micrófono, y cada uno contó, en pocas palabras, lo que Arturo había hecho por su vida. Miguel contó que tenía 12 años cuando llegó al taller mecánico, que no tenía dónde comer, y que Arturo nunca preguntó nada. Solo puso un plato frente a él. Otro, Fernando, contó que estaba a punto de seguir un mal camino cuando el viejo lo llamó de vuelta, diciendo que sabía lo que estaba pasando y que tenía un lugar esperando. Un tercero, Gabriel, el más joven, dijo solo una cosa. Él enseñó que el trabajo de una persona no tiene olor feo, tiene dignidad. Doña Mercedes lloró. No lloró con público. Lloró sin que nadie le prestara atención, en una esquina del salón, con el vestido brillante y los aretes de diamante, y toda esa armadura que no había servido de nada esa noche. La fiesta terminó diferente de cómo comenzó. Los 10 autos se alinearon afuera por última vez, no para irse, sino para formar un cortejo. Cuando Valentina y Santiago Montes salieron del salón como marido y mujer, con Arturo al lado de su hija, los autos los esperaban con los faros encendidos y las ventanas abiertas, y tocaron el claxon juntos cuando el trío pasó, un homenaje ruidoso y alegre al hombre del traje antiguo. Arturo se rió, una risa de quien hacía mucho tiempo no reía así, con los dientes, con el pecho. Lo que voy a contar ahora sucedió unos meses después, y es la parte que más me conmueve de toda esta historia. Los 10 aprendices, sin ponerse de acuerdo con nadie, localizaron el taller mecánico que había sido vendido. Hicieron una oferta, compraron el inmueble y le mandaron un mensaje a Arturo diciendo solo, «Te está esperando». Cuando él llegó, el letrero en la fachada estaba cambiado. Donde antes estaba el nombre comercial que había elegido cuando tenía 32 años y nada en los bolsillos, ahora estaba escrito, «Instituto de Artes y Oficios Arturo Villarreal», y abajo, en letra más pequeña, «Formando personas desde siempre». Se quedó parado en la banqueta mirando el letrero por un tiempo que no se pudo medir. El Instituto de Artes y Oficios abrió sus puertas 3 meses después. Recibía muchachos del barrio, los mismos tipos que Arturo había recibido décadas atrás, sin rumbo, sin recursos, pero con 2 manos disponibles y una vida entera por delante. Los 10 exaprendices se turnaban dando clases. Valentina cuidaba la parte administrativa. Santiago Montes gestionaba alianzas con empresas de la Ciudad de México. Y una mañana de lunes, en el primer día de clases del primer grupo, mientras Arturo organizaba las herramientas en la banca nueva, la puerta del instituto se abrió. Era doña Mercedes, sin el vestido bordado, sin los aretes, con pantalón sencillo y blusa de manga larga, con el cabello recogido. Ella se quedó en la puerta un segundo, como quien no sabe si será recibida.
Arturo la miró desde lejos. «Traje café», dijo ella levantando un termo. «Si aún lo necesitas». Él se quedó callado un momento. Luego señaló la mesita en el rincón del salón y dijo: «La taza está en el armario». Ella entró. Y fue así, entre herramientas y grasa y el olor de café recién hecho en un día común, que la mujer que había intentado usar su traje como arma contra él aprendió que hay lugares donde el orgullo no entra porque la puerta es demasiado ancha para algo tan pequeño. Fin de la historia. Cuando terminé de leer esta historia por primera vez, me quedé callado unos minutos, pensando en Arturo, en esas manos que fueron motivo de risa y que, sin que nadie se diera cuenta, habían sostenido una vida entera. Pensando en los 10 muchachos que se convirtieron en hombres y que un día de fiesta lo dejaron todo para estar al lado de quien los había sostenido cuando no tenían nada. Hay una frase que se quedó en mi cabeza después de todo. El trabajo de una persona no tiene mal olor, tiene dignidad. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos ves. ¿Crees que doña Mercedes mereció esa segunda oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios. Leo cada uno. Muchas gracias por tu compañía hoy. Si esta historia llegó al corazón, deja el like y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte las próximas.